Amén. Gracias de Dios para todos en el día de hoy. De Dios. Vamos a entonar la petición de los discípulos al Maestro sobre que los enseñara a orar. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. He levantado la copa del pan cotidiano, con su permiso, pues que tengo necesidad de que sea así. Pero que el pan de que se está hablando aquí en la oración no es solamente el del estómago, el que va al estómago que nos da también salud material, sino el pan espiritual que nos da salud espiritual. Y así empezamos en el día de hoy con estas contundentes palabras que dan alivio verdadero, porque los tiempos están muy tenebrosos, los tiempos están muy oscuros. Pero es que al que se negó, como él dijo, o como dicen las escrituras en profecía, dice: a los míos vine y los míos no me recibieron. Israel no recibió a Mashiach por la primera parte que Dios lo tenía acondicionado como cordero para hacer el sacrificio por el mundo entero, según San Juan 3:16. Para el mundo entero, nada de que es para Israel solo, no, 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 no. Esas son trivialidades que se han formado la gente misma, ajeno al dictamen de Dios. Lea ahí la lectura correcta. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo puedo lanzar preguntas de acuerdo a lo que está escrito, lo que está dicho ahí. Yo no creo en toda escritura, sino aquella que en realidad envuelve una existencia correcta de Dios, porque se dijo desde el principio que Dios constituyó su palabra, la Torá, para el mundo entero. Por eso se viene por todas las escrituras mencionando el nombre de Mashiach como cordero para la expiación que se hizo para Dios traer la salvación mediante a Mashiach. Pero es que nos trae la bendición de salvación, de redención, de redimirnos mediante todos los profetas, porque no son por gustos, no son por gusto, no. En Moisés fundalizó su ley, la cual a Mashiach nos constituyó en ella. En Abraham Dios nos fundaliza su estatuto de la circuncisión y en particular al pueblo de Israel le había ofrecido la tierra de los cananitas para que ellos la habitaran, porque como se le cumplió el pecado también a los de Sodoma y Gomorra, que Dios le mandó mucho fuego, que los hizo ceniza, como el volcán ese que está en La Palma ahora, en la Canaria, que está
esbozando fuego para afuera y fuego y fuego y fuego, días y días y días ahí. ¿De dónde sale tanto fuego? De la prudencia de Dios, de su potestad. Amén. Así que ese fuego que le cayó allí, que muchos lo quieren ignorar a medida del tiempo, igual que el diluvio que fue, y a muchos lo quieren negar, ha pasado mucho tiempo, ya se les olvida. Pero nos refresca la mente ese Amachía, ese Mesías que estaba por venir por la primera vez. Por primera vez. Y que vendrá la segunda vez chapeando. Fue manso como cordero al principio cuando lo entregaron, no abrió su boca, dice la escritura, y eso lo creo yo. Solamente para decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Gloria a Dios. Desde ese tiempo para acá, no hago más que ver insolencias escritas y dichas en la misma Biblia, porque el diablo ha introducido muchos errores, como dijo San Pablo, el hombre de pecado, hijo de perdición. Ahí él le remetió toda su ignominia contra el Eterno. Y la gente, ¿qué es lo que han hecho? Como dijo ahí el Espíritu por medio de Pablo, consentir con la mentira. Se lo he dicho muchas veces. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, verso 9, verso 11 y 12. Consienten con la mentira, con la iniquidad, y así está la tierra. Cada vez se pone peor el sentido de la moralidad del hombre. Va en crecimiento. No la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido negada desde el principio que hace la primera pareja. Toman del árbol prohibido, ahí el Satanás metido. Y de ahí para acá, destruyendo la orden de Dios, la posición activa de Dios. Dios va dando mensajes de salvación. Cuando pones su ley, pones la circuncisión, el bris milá, la tevilá, la negación a la idolatría, la desavenencia con padres y madres, hijos y hermanos, y la misma que tienen todas las naciones unas contra otras. El pleito activo que siempre ha tenido los filisteos, que después el último imperio de los 4 que había nombrado Daniel, el romano, el imperio romano, a esos filisteos les ya puso palestinos. ¿Cuál era el Dios que tenían los filisteos? Yo creo que ni ellos mismos conocen su misma historia. Porque la de Israel siempre ha sido Adonai. Pero la de ellos era Dagón, un dios extraño que inventado por ellos. Y después se adhirieron, se acogieron. No sé decir la frase muy bien. Sí, se acogieron. A otro nombre. Casaca, como decimos sencillamente. Se cambian, se mudan. Pero Dios no. Dios siempre ha sido el mismo. Amén. Y iba a mandar a Mashiach para que esa sangre que Dios iba a derramar, porque no la derramó a Mashiach, la derramó Dios. Porque era para hacer un justo juicio
de su misericordia, de su piedad para la humanidad que él había hecho. Y que en definitiva tiene que rescatarla. Pues entonces le dijo, Israel múltiples veces ha cometido errores y los sigue cometiendo. La cristiandad completa, desde el catolicismo hasta todas las iglesias esas, en particular denominadas testigos adventistas, testigos de Jehová, eso, adventistas, hedionistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, bautistas, toda esa gente están de espalda al Mesías. A Mesías no los va a reconocer como justos cuando venga en su segunda vez a hacer el juicio del Eterno. Porque es así. Hoy muchos no reconocen, al igual que el tiempo antiguo que perecieron, hoy no reconocen las palabras que él dijo, que como aquel tiempo iba a ser la venida, pero muchos reconocen eso, pero no cumplen con las obligaciones que nos ata para ser redimidos. La redención el hombre no la puede hacer de sí mismo, es Dios quien la hace. La gracia de Dios no la quieren cumplir, ningunos. Yo he oído hasta la fecha del día de hoy disparates de toda religión. No se debe de decir Talmud Sefer Nil Israel o Jerusalén. Voy a rectificar, se debe decir, no se debe decir Talmud Torah Ner Shmuel. Se debe decir Torah Ner Shmuel, no. Torah Ner Israel. Porque ahora la escuela de mis nietos se llama Shmuel, pero es que las demás escuelas no son Shmuel, tienen otros nombres. Pues entonces lo correcto es decir lo correcto. Si quieren me lo niegan y lo ponen en particular con soberbia, así, porque nosotros lo pusimos así, porque no importa, porque la Torá es luz de Shmuel, como que como de Abraham, como de Isaac, de Jacob, como de todos los profetas, hasta Mashiach, hasta yo, hasta este que está al lado mío. Es nuestra luz, sí, claro, pero no se debe hacer una cosa parcial, particular. Se debe decir una cosa general, porque Dios es para todo Israel y todo el mundo. Porque es lo que planta su justicia, por un lado, un punto. Pero le da epidemia, le da males a todo el mundo. Por causa de la desobediencia, porque Israel nunca ha querido, o la mayoría de las veces no ha querido obedecer a Dios. Los que leen la Torá, los que den el Talmud, como le quieren llamar, el Talmud no. El Talmud está arreglado a asuntos de sabios, sí, de sabios, para decir que así es la palabra de Dios y no. Vamos directamente a la Torá. Dios la mandó a traducir a todo idioma, no el Talmud. No la Gemara, no, ningún otro libro apócrifo, no señor. La Torá, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, generalmente, el que quiera oír, que oiga, el que no, por favor, se va a pique, se hunde su barco de ideas, como se están hundiendo, porque así lo dijo Mashiach.
Y es lo que yo veo y es lo que yo creo, lo que estoy viendo. Que el mundo va de mal en peor. Religiosamente y políticamente. Mucha volubilidad. Falsedad. Parece esta mentira, esa llamada famosa iglesia católica que a veces Israel, los ministros de Israel dicen, 3 religiones monoteístas. No, señor, nada más que hay una sola. Según dice la Torá, que yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses. Por lo tanto, si el cielo es de un solo Dios, ¿dónde están los demás dioses metidos? ¿En qué parte? ¿Dónde están? Los que no anuncian nada más que una ofobia de yo soy, yo soy, yo soy. Como los nombres falsos esos que están dando en unos episodios ahora que hay de cantante doblajes, eso. Yo soy, son doblajes, pero no es lo correcto. Vamos a estar aquí, no en la cola de pan, como yo digo. Vamos a tomar las cosas serias como son. El que quiera fundalizarse con toda honestidad, con toda sinceridad, con toda simplicidad en las cosas de Dios, verdaderamente. Porque el Señor dijo en Isaías, profeta de Dios, que también lo han negado en muchas de sus cosas, los niegan también, igual que como niegan las cosas del Taná, que le llaman Nuevo Testamento. Yo no lo llamo Nuevo Testamento, lo llamo Taná de Dios, porque Dios lo ha fundalizado así, y no es el judaísmo, ni el cristianismo, ni nada de eso. Es palabra de Dios. Y que ahí dentro de esa Taná, de esa Biblia, hay muchas cosas diabólicas metidas. La gente no ve nada más que, pero embarrado en porquería, en cosas que no deben de hacer, no deben pensar y deben de retirar. Porque el corazón de uno debe estar, como dijo Jeremías, profeta de Dios. Meteré mis leyes en su corazón, sus entrañas ahí las escribiré. ¿Quién las escribe? Cualquier rabino, cualquier profeta no las escribe, no, las escribe Dios. Y que no esté fundalizado así, con la perfección de eso. Si Él da la circuncisión, su palabra no puede virar para atrás, pero la viraron para atrás. El nombre, acuérdate, ¿cómo se dice? El primer lo viraron para atrás. Todo eso, no hay que decirle son monoteístas nada. No son monoteístas, son piojistas lo que son. Porque están más fundalizados. Dígame quien tenga un poquito de vergüenza. ¿Dónde está la circuncisión en el cristianismo? Testigo de Jehová, Adventistas de vida, etcétera, como todo lo que he dicho yo. ¿Dónde está? Abrimilá, ¿dónde está? Lo olvidaron. Bueno, ¿por qué? Lo han quitado. ¿Es obvio o no? Lo han quitado. Pero entonces ya todo lo que salió de la boca de Dios es para que el hombre diga, no, esto no lo voy a cumplir. Porque según nosotros hemos entendido, el papa ese, que tiene poder y autoridad de cambiar la ley de Dios, ¿quién es él? Un miserable en la tierra que lo que tiene la misma situación del hombre. Morirse igual que uno. Pero esa no es la cuestión. Es lo que uno se lleva. El fundamento que uno se lleva. Y ellos se llevan un fundamento falso. Y al día del juicio final, porque Dios está haciendo juicio a riadas, ciclones, terremotos, volcanes, fuego, de todo. Para hacerle ver a la gente que Dios hace todo eso. Te mando plagas, te mando cosas malas para ver si tú
para ver si tú reaccionas y no reaccionas nada. ¿Cuál es la reacción? Ay, la madre naturaleza, que la ciencia, que la madre naturaleza, la madre de los tomates. Si Dios dice no se haga, no se haga. Y si Dios dice se haga, se haga. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la fuerza activa de verdad. Gloria a Dios. Él es la existencia. Él no tiene ningún nombre. No quiso dárselo nombre. Yo lo digo a mi manera, no le dio la gana de darle nombre a nadie. Pero enseguida le zumbaron nombre a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo que Dios zumbó para acá, para la tierra, lo deportó para la tierra, para acá, rácata, lo quitó del solio que tenía allá en el cielo. El cielo no es la capa de la capa terrestre, eso es un nombre que se da, que del cielo de Dios no es la atmósfera terrestre ni nada, eso no es cielo. Es un nombre particular de allá, igual que le dieron a Jacob el nombre de Israel, es un nombre particular, Dios sabe cómo es y qué significa el nombre de Israel. Pues así como usted me ve que estoy en este medicamento, deben tragarse la palabra total de Dios, totalmente, porque allí Isaías dice también así, como ya le dije, todo lo que salió de mi boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual yo lo he enviado. ¿Dónde está la circuncisión en el cristianismo? ¿Y dónde está bien fundalizada en el judaísmo si cuando no cumple, como dice Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo? El gentil, pero ¿qué cosa gentil? Pues si gentil somos todos. Ahí lo dice, todos somos de la descendencia de Noé. Por lo tanto, todos somos gentiles. Eso lo escribí yo. Sí, pero es que es así, son pensamientos. Y delante de Dios tenemos el mismo derecho y nadie se salva por sí mismo. Tenemos el mismo derecho. No nos lo concede Dios. Léeme ahí Éxodo 12, 48 y 49. Para cualquier asunto que Dios ha abierto su boca a través de sus siervos, señores, es así. Es así. Vea. Dice la palabra. Éxodo 12, versos 48 y 49. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Dios, séale circuncidado, todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Bien. Como dije yo, que extranjeros somos todos, porque todos somos gentiles. Los 3 hijos de Noah son gentiles. Abraham es gentil. Sus descendientes son gentiles. Si Abraham es gentil también. Ahora que son de uno de los hijos de Noé, Sem, los semitas. Pero es que había muchos semitas también por ahí, en aquella época primera, regado por toda la Mesopotamia, por ahí, por esos lugares antiguos. Ahora, una familia, Dios escogió de tantas que habían también en el diluvio, que escogió una sola, que le halló gracia en sus ojos, Noé, y de ahí salvó la humanidad que Dios había hecho. Y por volver a multiplicar la salvación, hizo toda la trayectoria esta de corderito y que se iba hasta llegar hasta el Mashiach, el tiempo de él, que él tenía establecido. Y punto. Lo negaron y hasta dicho en la escritura que lo iban a negar,
que lo iban a entregar por 30 monedas de plata, también está dicho, pero bueno, y esas cosas que han acontecido, ¿cómo las reviran para atrás el judaísmo? Porque el Señor cumple las cosas y el plan de Dios tal como Él está ordenando. Dios no hace excepción de personas. Ahí lo está diciendo. Cuando se dice para el mundo entero, como se dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito. En ese aspecto, porque era el único que Dios iba a tomar para ese asunto. Pueden venirse millones de personas en las guerras, pero no están escogidos. Dios solo escoge a uno solo. Es orden de Dios. Hay que irse por ese asunto, por la ordenanza de Dios. Y que el mundo está llenándose más y más como Sodoma y Gomorra. Por eso la Iglesia Católica está representada por Babilonia, donde fue el pueblo de Israel expulsado para allá, que Dios lo expulsó por causa de desobediencia. Lo dejó hundido también el imperio, en el otro imperio, ¿El griego? el imperio ante el imperio griego, La medopersa. a los medopersas, después el griego y por último en el romano. Y de ahí hasta ahora, hasta el final, con todo lo que se está diciendo en las escrituras, paso tras paso. Pero que debemos fundamentalizarnos los que de verdad aceptamos la redención de Dios en su santa palabra, en lo que salió de su boca. ¿Cómo la religión cristiana ha rechazado el Brit Milá? ¿Y cómo lo rechaza Israel? Siendo que yo he oído personas que no se hacen el Brit Milá por causa de que son de la descendencia. He oído muchos disparates en los años que tengo de vida. Constitucionan mal las cosas de Dios y se llaman sabios. Deben fundamentalizarse tal como está la palabra en la Torá. La enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios la dijo Moisés. Es Moisés mismo. David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas, Machías. Y de ahí para adelante Pablo, San Juan, discípulos de Amachía, los discípulos de Pablo, los discípulos de Isaías. Yo soy discípulo de la palabra de la Torá. Yo no soy profeta ni soy eso. Soy discípulo. La circuncisión la nombró también Pablo, el Espíritu Santo en Pablo, para que lo dijo también, fue rastreando por el tiempo. Vamos a leerlo ahí. Ezequiel, del que yo estoy mencionando, 44:9, los gentiles se están mencionando. Dice Ezequiel 44:9. Así ha dicho el Señor Dios: ningún hijo de extranjero, y circunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ajá. Amén. ¿Qué piensan las iglesias esas que dicen del arrebato, ese rapto? ¿Qué piensan? Que son los únicos que van para el cielo porque Israel no va, porque Israel pecó, Israel peca y ellos no pecan. Ellos no tienen pecado, solamente que no están cumpliendo con la ley de Dios. Y el pecado es incumplimiento de la ley de Dios. Ah, no, ellos no pecan, ellos se van para el cielo por sus pepes, van para el cielo. Pero no, porque Dios los ordena. Entonces, ¿a qué cielo van a ir? ¿A qué cielo? Eso está escrito.
el arrebato, está escrito, pero no es verdadera escritura. La verdadera escritura está atrás, fundada de que el Señor dijo primeramente, no comas del fruto ese. Y más atrás pusieron que comieron. Dios dijo que su ley era para siempre. La tiraron para atrás. Todos los han tirado para atrás, todos en la tierra. Por eso viene, ¿qué cosa? Un diluvio de fuego. Lo dijo Mashiach. Y estamos muy próximos a un diluvio de fuego. Aunque Dios va a perdonar a Israel. Porque ahí dice, perdonaré la iniquidad de Israel. Es una promesa de Dios también. Amén. Y al perdonar a Israel, perdona a todos los que en verdad se fundalicen en su palabra santa. No puede dejarse un mandamiento atrás. Esas iglesias llenas de Satanás, de idolatría y todas esas cosas. Está programado que van a junto con el diablo, van para el infierno del fuego y azufre, de azufre, de fuego de azufre. Así está establecido. No sé si hay azufre de sufrir, porque lo que van a sufrir, hay muchas palabras que pueden ser que estén equivocadas también. Porque hay tormento. Y una tormenta no es buena. Destruye. Así que vamos a dejarlo para después. Eso se puede dejar para después. Pero los análisis normales de ahora es guardar los mandamientos, que eso es el todo del hombre. Guardar los mandamientos. Ahí donde está la redención. Porque lo que está constituido a Mashiach en todos los apóstoles, en todos los profetas, es guardar los mandamientos. A Mashiach lo dijo. Yo no vine a abrogar la ley ni a ningún profeta. Yo vine a cumplirla. Y por eso debemos estar como él estuvo, como él andaba. Estos son los términos que debemos, los términos sagrados que debemos nosotros constituirnos en ellos. Analicen, como dijo Mashiach, escudriñen, para que de alguna de esas iglesitas que se dicen que van a ser raptados, se convenzan de que están equivocados. Algunos, porque no se van a hacer todos. Porque la euforia de la ignorancia los ahoga y van ahogados para el infierno. Vamos a leer ahí la palabra que de siglos por siglos de los siglos. Salmo 119, verso 44. Torah Ner Israel. Es lo que se debe decir. Su mandamiento es siglo tras siglos, siglos. Eso significa eterno. No hay equivocación. Y el samita no se puede equivocar. Se equivocarán los religiosos, pero el islamista no. El Talmud se puede equivocar. Pero la Torah no. La enseñanza de Dios no. Léeme ahí, Salmo 119, 44. Y guardaré tu ley siempre por siglo de siglo. Entonces, evidentemente está claro que Mashiach nos dijo, ahí como yo le hablé, que no vino a abrogar la ley. Pero ¿quién ha abrogado la ley? ¿Quiénes han abrogado la ley? Anteriormente y posteriormente. Todo el que ha abrogado la ley de Dios son bestias. Ahí es lo que se refiere en Apocalipsis. Se presenta la primera bestia. Manda a matar a Mashiach porque él iba a ser un rey contrario a Herodes. Y destruye
los niños nacidos ahí en esa aldea de Belén, como dijo la profecía, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Después le ponen esta gente el Día de los Inocentes. Bueno, a Mashiach es inocente también. Y es por causa de que querían, destruyeron tantos niños en esa aldea. Ya ese horrible horror se olvidó la gente. O no existió para muchos. No, eso no existe. La Shoah, no, ya eso no. Para muchos no existen. La hipocresía es muy grande en el mundo. Entonces, ¿por qué quitan mandamientos de Dios? ¿Por qué han anulado la palabra de Dios? Felonía, traición. Fue lanzado para el que traicionó arriba, lo quitaron de allá porque Dios tiene poder y lo lanza con todos los ángeles para acá. Y ahora aquí se convierten en diablos, en Satanás, en demonios. Se convierten. Ya se le quitan los títulos de ángel, de querubín de luz, y entonces de mucha luz, entendimiento. Eso es, mucho entendimiento. Por eso él viene con el entendimiento y puede hacerla, como sabe Israel, que hizo también serpiente, hizo serpiente En Egipto, en Egipto. los astrólogos, esos, los magos. Y le puso la enfermedad a Job. Job. Entonces, ¿y cuántas más? Lo que Dios le permite hacer para que ejecute su obra, como dijo un cristiano medieval allá en Francia. Juan Hus, ¿no? Juan Hus. Juan Hus. ¿Fue Juan Hus? No, Juan uno fue en Francia. Calvino. Calvino. Que dijo esta frase, que Satanás era caballito de carga de Dios. Porque si él puede hacer la enfermedad, la puede quitar. Si él puede hacer, si él manda el fuego, Dios lo manda a través de su caballito. Y la destrucción. El juicio de Dios. Él tiene que ejecutarlo, no se puede negar. Y además la maldad de él es hacer lo malo, destruir al hombre. Para que el hombre no sea fiel como él no fue fiel. A toda costa. Y al final que él y sus agentes espíritus, demonios y sus agentes terrenales van de mentirosos, falsantes, falsos profetas. ¿Todo para dónde van? Van a ser raptados porque les da la gana. Van a ser raptados. Analicen para que usted vea que eso no es así. Y como estoy hablando de la circuncisión, el Brimilá, el Espíritu Santo instruye por medio de Pablo también el Brimilá. Vamos a leer ahí en Romanos, una carta de Pablo, Romanos 15:8. Vamos a leer Romanos 15, desde el 4 hasta el 17. Perdón, es hasta el verso 21. El Espíritu Santo instruye a través de Pablo la circuncisión. Eso es en Amachía.
que le está diciendo que en Amachía, porque no abandonó la ley. Amachía no abandona la ley. Por lo tanto, es una instrucción, recalcando que la circuncisión, como dije en Ezequiel 44:9, la está diciendo en Isaías, la está diciendo también para lo que le llaman Nuevo Testamento, que para mí es la continuación del Taná de Dios, de la Biblia. Así que vamos a leer. Romanos 15, del 4 al 21. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según a Mashiach, el Mesías, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor a Mashiach, el Mesías. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Mashiach, el Mesías, nos sobrellevó, para gloria de Dios. Digo pues que a Mashiach, el Mesías, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles en su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Jesé y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza para la virtud del Espíritu Santo. Vamos a opinar conforme a lo establecido. No hay cambio. No hay mudanza. Nadie está autorizado a cambiar mandamientos de Dios. Aquel que está autorizado a quitar y a poner es a Mashiach. Y si él no quita, no puede ser quitada. Entonces quiere decir que es una traición que se ha cometido a Mashiach. Y al cometerla a Mashiach, la está cometiendo a Dios. Porque Mashiach dijo en San Juan 7:16 que su doctrina era del Padre, no era de él. Entonces, por lo tanto, todo lo que se dice ahí a favor de Amachía es porque es para el Padre, que es el que nos salva, es el que nos redime. ¿Quién hace la redención? No es Amachía. La redención la hace Dios, caballero. Caballeros, la redención la hace Dios. Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, Amachía, Pablo, San Juan, etcétera, etcétera, de los siervos de Dios. Como está fundalizada en mí, como yo se las estoy ofreciendo, y no le cuesta ni un centavo. Es a nosotros que nos cuesta el programa del internet. Y quisiera que todo el mundo reciba esta verdadera ley, esta verdadera justicia, esta verdad tremenda de parte de Dios. Verso 14. Vamos a continuar. Verso 14. Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Amashiach, el Mesías, a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda a los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser santificada por el Espíritu Santo si no obedece lo que el Espíritu Santo está ordenando a través de Pablo a favor de Amachía?
de parte del Padre, que es también del Espíritu Santo, Padre del Espíritu Gloria a Dios. Santo, Padre de todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Hay que prestar obediencia y nadie va a ser raptado. El arrebato ese no existe. Vamos a leerlo, a seguir ahí para que continúe hasta el verso 21. Tengo pues de qué gloriarme en Mashiach, en la Mashiach, el Mesías, en lo que mira a Dios. Porque no sabría hablar alguna cosa que Mashiach, el Mesías, no haya hecho por mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he llenado todo el evangelio de Mashiach, de Mesías. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes a Mashiach, el Mesías, fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que lo que el Señor tiene, como se dice allí también por medio de San Juan, que le pusieron el teólogo en el Apocalipsis ahí, en la revelación, el libro de las revelaciones. Que revelaciones son todas, todo lo que Dios revela. Así que, ¿qué dice? ¿Qué fundaliza? Que el Evangelio es necesario que sea predicado de nuevo. ¿Por qué motivo? Analicen, ¿por qué motivo es que se constituye allí que el Evangelio es necesario que sea predicado de nuevo? Porque sí, Pablo está diciendo ahí que ellos sabían, pero que en la época de Pablo, en la época de los apóstoles, la iglesia estaba fundalizada perfectamente. Dice, porque le digo iglesia, porque la congregación de Dios era perfecta. Pero una vez que entra en apogeo el catolicismo, el nombre de pecado que estaba diciendo Pablo ahí, que todavía no había entrado, no era el tiempo todavía, que faltaba un tiempecito para que entrara, aquel que se decía en Daniel el profeta. Después entró, él les enseñaba que iba a entrar, pero no había entrado, era tiempo. Yo entendí que era tiempo lo que le faltaba. Pues entonces después de San Juan, terminada la predicación apostólica, vino la otra predicación falsa sobre falsos apóstoles, predicando mentiras, llenando la iglesia de basura, y se desorganizó todo, y ahí empezó, es porque eso es que se dice ahí, que los santos fueron vencidos, porque no ha quedado una sola iglesia que no esté a favor del diablo, ni una sola que no esté a favor del diablo. Fíjense bien lo que estoy diciendo palabras concretas y firmes. Todas están a favor del diablo, no de Dios, no de Amachía. Tienen el nombre y pueden hacer sanidades, pueden hacer milagros, porque así le van a decir a Machía. En San Mateo 7, 21 al 23 te está diciendo que cuando esté presentado, se van a presentar delante de él en el día final. Hicimos esto, hicimos lo otro. Señor, lanzamos fuera demonios. Y eso son al día del diablo, acotejamientos satánicos como hacen las políticas y las religiones para cumplir con el propósito que ellos creen y que ellos tienen. No es porque sea verdad lo que creen, ni lo que hacen tampoco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que posesionarse con el entendimiento, como Amén. está expresado. Gloria a Dios. Escudriña, observen. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 17. De esto que vengo diciendo muchas veces contrario a Dios. Dice la Escritura, en 1 Tesalonicenses 4, verso 17, perdón. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos,
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ajá. Estarán siempre con el Señor, lo van a recibir en el aire y en el aire se van a quedar. Sí, se van sarcásticamente, se van a quedar en el aire. Es lo que sucede. Porque la tierra Dios la hizo para que fuera habitada para siempre. Entonces, si la hizo para que fuera habitada para siempre, el dicho arrebato es una cosa, es una instrucción, sí, es una instrucción satánica que está en las Escrituras, porque es adverso a la palabra de Dios. Porque nosotros entendemos que Dios hizo la tierra para que fuera habitada para siempre. Vamos a leer el Salmo 104, ¿no? 104, 5 y 37, 29. 39. Digo 29. Salmo 104, 5, dice así. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás No removida. hay bombas atómicas ni nada, ni volcanes, de eso que luce tantos días, tanto tiempo. Se puede hundir la isla Canaria si quiere, pero no el mundo. La hizo para siempre y es para siempre. Siempre es, nunca jamás se va a quitar. Nadie la puede quitar, ninguna instrumentación. Ahora vamos a leer el Salmo 37, verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén. Gloria a Dios. ¿A dónde van a ir los justos? ¿A ser arrebatados? ¿O van a vivir en la tierra para siempre? ¿Quiénes son los justos? Si los justos es Israel, ¿por qué? Porque ellos son justos, no, porque el justo es Dios que los justifica. Amén. Gloria a Dios. Dice, yo quitaré la iniquidad de Israel. Es una esperanza que tiene Israel, porque si no fuera así, no había nada para nadie. Ni Israel se salva porque Israel no está cumpliendo la ley. Israel tergiversa la ley de Dios. ¿No ves como yo dije de que dicen Talmud Torah? Ni Ner, o Ner, Shmuel. Muel. Y yo digo, caramba, yo leo, me gusta leer las cosas. Y digo, pero ¿cómo voy a decir Talmud? Torah. No, señor. Torah. La Torah no es Talmud. Ahora, si dijera Torah Talmud, quizás y así todo está enredado. Porque entonces dependen de sabios que están equivocados. Pero que Dios los va a salvar porque es una promesa de Dios. Amén. Pero no están haciendo bien nada. Ese es el problema que Mashiach tenía también con los judíos de aquella época. Que les decía hipócritas que no cumplían con la ley. Hasta la fecha no han cumplido con la ley. Ni el judaísmo ni el cristianismo ha cumplido con la ley. Pero ¿qué dice la palabra? Que a todo aquel que oye y hace obra con la justicia de Dios, ella es programado de parte de Dios ser llamados sus hijos. Serán llamados hijos de Dios. Amén. Los demás son criaturas. Y por desobediencia y no rectificar, como les he dicho muchas veces, que rectificar es de sabio, porque aquel que estaba en la cruz era un ladrón, junto con Amachía. Amachía no era ladrón, Amachía cumplía con la ley de Dios, y por ella los insensatos, los torpes, los ignorantes, lo crucificaron. Pero había que crucificarlo porque estaba escrito que iba a salvar al mundo. Claro, en lo que está expresado según la Escritura. Si hay obediencia, si no hay obediencia a Mashiach, ¿dónde está la obediencia a Mashiach? Lo que se dicen ser cristianos. Cuando no cumple con la ley, ¿qué rato va a haber? Si la tierra va a ser hecha para siempre, para que los justos habiten, ¿dónde están? ¿Cómo dice que los justos van a ir entonces a recibirlo en el aire? Te dice que es para la tierra. Ahora compongan la de Satanás que sabe componer las cosas de otra manera para que sigan enredados. Porque el diablo se las trae y es muy fuerte. Tiene mucha sabiduría. Y te puede enredar en eso porque ya lo estoy diciendo yo, que soy humano. Pero soy hijo de Dios. Y veo que hasta ahí, hasta eso lo puede enredar el diablo.
Para hacer así, que son justos que van para el cielo y que van a reinar la tierra. Porque él tiene que ser hasta el último descaro que pueda desarrollar su mente. Porque si yo desarrollo esta idea, que no puede desarrollar él que está antes que yo, mileniamente está antes que yo, que no tengo nada más que 80 años. Bueno, 84. Sí. 5, ¿no? Ah, Bien, 5. casi. Más de 10, con más de 10. ¿Ve? Entonces hay que acotejarse no a la Biblia, sino a la expresión de Dios en la Biblia. Porque ahí está la del diablo también. Como, por eso está dicho que son entregados a operación de rol. Está dicho ahí. Por ese siervo de Dios. A través del Espíritu Santo, siervo de Dios también. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, siervo de Dios. Bendito eres. A Masías, siervo de Dios. Gloria Pero a como Dios. yo lo dije antes, que está dicho ministro, pero un ministro, un siervo. ¿Cuántos siervos tiene un ministro que está ministrando una nación? Eso es lógico. Un ministro de una nación es un siervo también de un estado, de un gobierno. ¿Y cuántos siervos no tiene a su mando? Donde está administrando la nación que esté ministrando. Y eso es lo que pasa, que Mashiach es ministro también. Pablo es ministro, ahí lo dice ahí. Pablo es ministro a los gentiles. Ministro de Mashiach. Administra las cosas de Mashiach. A Mashiach administra las cosas de Dios, Gloria a Dios. del Padre. Gloria a Dios. Entonces, caballero, ¿hasta dónde va a seguir la insolencia? Záfense de las redes del diablo. Adventistas, gedionistas, vegetarianos, todas esas, católicos, todos que están enredados en eso, que se salgan. He oído en mis años que tengo pastores, ministros de la Iglesia Católica, sacerdotes, que se han largado, se han ido de la Iglesia Católica porque han entendido muchas cosas y se han pasado o para la Iglesia Pentecostal o para la Iglesia Luterana o la Iglesia de cualquier nombre que sea. Es como dice un dicho, han salido de Guatemala y han estado en Guatapeor. En Guatemala, mala. Y han entrado en Guatapeor, más malo todavía. Porque los tiempos han ido cambiando. Y cada vez van siendo más malos. Y yo lo estoy diciendo que tienen que haberse salido de ahí, salirse de esos llamados evangelios. Porque el libro hay que leerlo y hay que analizarlo. Así lo dijo Mashiach. Si ustedes no los analizan, no pueden salirse de los enredos de Satanás. Y eso es lo que pasa. Y este fundamento que he hablado, que hablo yo en este último y postrer tiempo, ya final ya, les estoy hablando que deben analizar, que deben reflexionar. El que, como le dije, el que estaba en la cruz reflexionó y dijo, ay Señor, perdóname. Le dijo al otro, cállate porque tú no sabes lo que dice, nosotros merecemos estar aquí, pero este ¿qué ha hecho? ¿Qué sabemos? Pues en el historial que saben de la vida de ese hombre, ¿qué ha hecho malo? Nada más que están protestando contra él. ¿Por qué? Porque tenían que protestar contra él porque era una orden de Dios para hacerle un juicio ahí. No es para salvar a la gente, para hacer un juicio. Porque a Judas Iscariote le hicieron un juicio. Estaba ya presentado. Entonces se supo que era él, que lo iba a entregar por 30 monedas de plata. Entonces toda esa cosa que dijo el profeta es mentira también. Señor judaísmo. Es mentira. Ay, caray. Y todo eso fue fumado. Tenían todo tipo de cosas para vender, para hacer los sacrificios ahí en el templo ahí. Y el Señor le nombró a eso, que habían hecho su casa de cueva de ladrones. Entonces, ¿por qué lo dije así tan directamente? No va con recodos ni nada, va directamente, por eso le cayó mal a los judíos y siempre le ha caído mal a los judíos. Okay. Ahora vamos a decir una cosa sobre esto.
en la revisión de Cipriano de Valera, de Casalleón Reina a Cipriano de Valera, de 1569 a 1602, se dice lo mismo en el 1909, pero sin embargo en el 1960 ya hay la misma versión de otra forma, caracterizando el verso o los versos de otra manera. Yo se los he dicho, analicen. En la del 69 pusieron un error. ¿Qué es rapto? ¿Qué es violencia? Léelo ahí, ¿no es? Dice la escritura en el libro de San Mateo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Arrebato está mal. El reino de los cielos no se arrebata. Se obtiene por la fuerza que tú hagas, se obtiene. Porque te has sacrificado, pero tú no lo arrebatabas, no lo estás arrebatando. Tú lo recibes, lo recibirás por causa de la obediencia, no con desobediencia. Como tú no vas a ser circuncidado. Un mandamiento nada más que tú no obedezcas. Tú no vas a estar Dios no te va a raptar ni nada de eso. Él lo dice ahí en Santiago 2:10. Clarito lo dice ahí. Tú desobedeces un punto de la ley y vas a ser enjuiciado de toda la ley. Ahí te lo está diciendo, analícenlo. Entonces, ¿qué arrebato de qué? No vas a heredar la tierra si tú eres justo. Si tú eres justo, vas a heredar la tierra. Los demás van de querimbombo al hoyo, al infierno, junto con vuestro Dios, vuestro padre, el diablo. Así lo dice la escritura, así lo dijo Machía. Y es muy cierto. Es padre de todos ustedes la mentira, creando la mentira y junto con ese van para el sacrificio, para el horno de fuego. Amén. Amén. Entonces la revisión del 60, como les dije, te dice lo mismo de los días de Juan el Bautista. El reino de los cielos se hace violencia. Escuchen, se hace violencia y los violentos lo arrebatan. El arrebato siguió también en la... Pero fíjense cómo hace un cambio. Se hace violencia y los violentos no, porque empiezan a inventar pensamientos ajenos al de Dios, a pensamientos diabólicos, ¿no? Y mientras que la Biblia, si ustedes han leído la Biblia, en muchas partes, ¿no?, se dice que Dios aborrece la violencia, a los violadores. A Mashiach no vino a abrogar, no vino a violar la ley. Vino a cumplirla y quiere que tú la cumplas porque tiene que andar como él anduvo. No sean hipócritas, como dijo Mashiach a los judíos. No sean hipócritas. Tenemos que andar como él anduvo, caray. Y el nombre que se le dio a Mashiach es sobre todo nombre. Pero está ahí en Isaías. ¿Dónde se menciona eso? En Isaías 7:14. Y verán que todos han sido unos mentirosos y le están siendo mentirosos y no se dejan la mentira ni amarrado. ¿Qué va? Que van a dejar la mentira. ¿Qué Jesús de qué? A Mashiach, el Mesías. Que se le puede decir Cristo en italiano, en el idioma romano, es italiano. Latín. Está bien, en latín. Porque solamente no es nombre, es verbo. Por eso Pablo dice, San Juan dice, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque Dios es el que está
en Amashiach. Con es un enlace, Una conjunción. una preposición. Preposición, ajá. Es una proposición con. Por eso es que dice al principio que es el verbo, porque él dijo, yo soy el que soy. Él no dijo nombre, pero que le engancharon un nombre más atrás. Igual que el diablo le enganchó, come del fruto que no te va a pasar nada. Pues ese fruto es el que están comiendo todos, tanto uno como otro, de ese fruto malvado de la mentira. Porque la mentira la creó el diablo y ahí mismo está. Se la creó al hombre. Pácata, se la empujó. Y ahí, por eso Mashiach recalcó y dijo, van a ser como los días de Noé. Una observación grande que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la mentira se la están tragando todo el mundo. Como yo otra vez esto para salvación, para salud del cuerpo. Bueno, pues también se han tomado se han tragado toda la mentira también. Y no se tragan la verdad del libro, como dice, el libro te va a ser amargo en la boca, dulce en la boca y amargo en el corazón, en el vientre. Por eso, ¿por qué? Porque es la amargura que tienen, que sufren todos, que sufrimos todos, sabiendo la mentira que crean los religiosos a nombre de Dios. Por eso dice, me van a decir, si hicimos esto, hicimos y predicamos la verdad, mentirosos, hipócritas. Todos los cristianos son hipócritas, los mismos que dijo Machías a nosotros. Se lo dice también al pueblo judío, se lo dice también al pueblo cristiano. No quiero decir que sea en general, al pueblo cristiano, a la congregación cristiana en general. Hipócritas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta justificación? Que Mashiach es acreedor de Dios. Acreedor, perdón. Acreedor de Dios. Dios lo acreditó. Como a Moisés, como a Samuel, a Pablo, a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas, a David, a todos los salmistas. Están dirigidos por Dios. Amén. Por Dios, por Dios. Y por Dios, pongan atención, atiendan a lo que yo les estoy hablando, que es el último mensaje. Este es el último mensaje. No hay otro. Y si no se atiende, ya sí no hay más nada para nadie. Si no se cumple con las ordenanzas de Dios, porque tienen que cumplirse, porque Dios no le habló a la humanidad por gusto. Él nos salvará a los que confiamos en su palabra. Así que pónganse para las cosas. Analicen cada uno individualmente, porque como yo dije, la salvación no la hace nadie, la salvación la hace Dios. Y el que justifica es Dios. Amén. A Mashiach, a Pablo, etcétera, etcétera, a todos los santos profetas y apóstoles, quien nos justifica es Dios. Gloria a Dios. Pero los que de ahora, que están embarrados de Satanás, tienen un embarre muy fuerte de Satanás, porque no quieren allí, como dije, como entré que les entré, aquellos que Dios les dijo, es necesario guardar la ley, que lo sacó de la iglesia pentecostal, Sí. que esto me lo van a reconocer si oyen estos mensajes míos, porque yo estoy dando, no que es mío, es de Dios. Amén. Van a recordar que a él le dijeron que había que guardar la ley. Échale la ley, no un mandamiento que es sábado, no, la ley plena, completa. Hay que hacer la tevilá, el bautizo.
hay que hacer el bris milá, la circuncisión. Y de ahí empieza la sinceridad de ser verdadero pueblo de Dios. Porque es para todo aquel que a Él lo crea. Y que he dicho, lo que a Él hay que creerle es el fundamento de la ley que dijo, ni una jota y ni un tilde perecerá. Primero pasa el cielo a la tierra, un decir, hipotéticamente, que frustrarse un tilde de la ley. Eso lo dijo él y se replica ya en uno de sus siervos. Santiago 2:10. Señor tenga bendición para ustedes y puedan recapacitar. Y para todos los que han recapacitado a través de lo que yo estoy hablándoles, porque he visto que han dado visto bueno a los. No son muchos, porque yo sé que no va a ser muchos. Cuando Machía vino, no todo el mundo lo creyó. Muchos lo creyeron, pero muchos no lo creyeron. Así que yo entiendo que muchos me van a creer, pero muchos van a dejar de creer, porque van a seguir en su hipocresía. Pero los que van a dejar la hipocresía, sí son los que están asignados por Dios para ser verdaderamente santificados en la palabra de Dios. Señor tenga misericordia y puedan recibir. Y para ellos, aquellos que dan su visto bueno a esto, que es como decir ahora, como dicen su like, que dan like, reciban también esta bendición. Yeberejeja Adonai Bejimereja, Yaera Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Beasen Leja Shalom. Hay que tragarse la palabra de Dios completa. Amén. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. En el nombre de Mashiach. Esto si Amén. quiere lo copio.